7, del 15 al 20. Y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. En la otra versión, no vale la porque ahora le tengo la otra versión. Le copié a la pastora. La NTV. Y vamos a buscarla. Esta es. ¿Qué dice de otra? Ya, entonces 7. Es decir, que la letra es más chiquitita. Que el Señor me ayude. Y esta dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Amén. Es muy buena la versión esta, porque nos deja como más clarito. ¿Ya? La afirmación: por sus frutos los conoceréis. Dice, forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre cómo reconocer a los verdaderos seguidores y evitar a los falsos profetas. Veamos Mateo 12:33. Mateo 12:33. Si algo lo encuentra, lo puede leer. Mateo 12:33. A un árbol se identifica por sus frutos. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Amén. Así es, tal cual. Esa forma de identificar nosotros también la podemos percibir en las personas a través del Espíritu de Dios que nos redarguye, que también nos da el poder conocer a las personas. Muchas veces podemos ver caras, y ahí están los falsos profetas, donde nos muestran sus caritas buenas. Muchas veces también nosotros nos gusta ser engañados porque nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Muchas veces que nos estén exaltando. Así le pasa a muchos pastores. Gracias a Dios, al de esta iglesia no le pasa, y al de muchos de nuestra congregación también, y damos gracias por ello. Pero así hay muchos que son esos falsos profetas, ese árbol malo, y que va a dar malos frutos, y por eso los vamos a conocer. Dice, en nuestra vida cada palabra y cada acción es fruto de nuestro corazón. Los pecadores pecan porque es lo que hay en sus corazones. Los ladrones roban, los violadores atacan y los adúlteros engañan porque esos pecados son frutos que produce su corazón malo. Los corazones malos producen malos frutos. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, con respecto a los falsos maestros, no estaba dando una guía para identificarlos. Los falsos profetas, dice, nos estaba dando una guía para identificarlo. Los falsos profetas, habladores de mentiras, realizan acciones que corresponden a un mensaje engañoso, así como un mensaje anti-Dios. También lo serán sus obras que desviarán del camino de la justicia. Así nosotros podemos ver ese árbol que da malos frutos, tarde o temprano lo vamos a conocer.
porque sabremos distinguir de qué un árbol que da malos frutos, porque tarde o temprano también se va a hacer evidente el fruto que ellos están produciendo. Así como podemos ver muchas veces, hemos podido ver a través de la tele tantos falsos pastores, maestros, profetas, pero podemos ver que ya la misma tele nos ha mostrado y que por culpa de ellos el evangelio está siendo blasfemado, o sea, la palabra de Dios, la gente no quiere escucharla porque piensa que son todos iguales. Por eso es importante que nosotros no vean esos frutos malos que ellos han mostrado a través de todas esas mentiras, de esos engaños, de muchos a través de milagros o de falsos milagros, como hacer llover oro, otro haciendo faltando como pastores, siendo pastores y llevando una doble vida, y que la misma tele se ha podido ver, así como un obispo que había, que se hizo de grandes riquezas y aparte se había separado y estaba con otra hermana, y así lo podemos ver también en los curas, y así lo hemos visto por mucho tiempo, y por culpa de ellos también eso nos afecta a nosotros y afecta a la obra de Dios. Es lo que el enemigo quiere, afectar la obra de Dios. Y a través de estos falsos profetas es como... Pero tarde o temprano podemos ver que por sus frutos ya los conocimos, vimos todas sus falsedades, vemos en qué nos han engañado, pero así hay mucha gente que es ciega y se deja engañar porque no quiere ver, porque quiere seguir viendo todas esas falsedades y da tanta pena porque a veces es mucha gente que es la gente que tiene menos conocimiento, es la gente que menos busca de la palabra de Dios, que solamente se guía por el hombre, que ya sea en un culto o en una iglesia, lo que le diga en ese momento, o por esa sonrisita, por ese abrazo, por esa palmada que le está haciendo ver de que todo está bien, que muchas veces, como les digo, que queremos escuchar cosas buenas de nosotros, con esa adulación que te hace el pastor o el otro hermano, empezamos a caer, porque empezamos no a fijarnos a lo que nosotros vamos, a las cosas de Dios, a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a entregarnos a Él. Así estos otros falsos profetas no, pues ellos muestran caritas buenas, donde todo te muestran todo bonito, y lo principal es que ellos, lo que más les interesa es que tú no conozcas la palabra de Dios, porque si tú conoces la palabra de Dios te das cuenta de que ellos están engañando. Dice, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y recibimos a Jesús, así como nos pasó a nosotros, como nuestro Señor, como Señor de nuestras vidas, Él cambia nuestros corazones. Ahora, el fruto que produce es un fruto bueno. Sabemos que en Gálatas 5, 22 y 23 aparecen todos los frutos del Espíritu. Y ya como hijos de Dios y conocedores de la palabra, los conocemos. Todos esos frutos en nosotros tienen que abundar cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y el principal de ellos es el amor. Sabemos que el principal de ellos es el amor. Nuestras actitudes, acciones, palabras y perspectivas cambian a medida que caminamos en comunión. Que caminamos en comunión con nuestro Padre, con su palabra, con el Espíritu Santo. Cuando nuestros corazones cambian, nuestros frutos también cambian. Por eso es muy importante el no apartarnos del Señor, porque cuando nos apartamos, caemos. Como les decía en delante, a veces nos pasan esos deslices, digo yo, de que de repente, ya sea por circunstancias, a veces también pasamos por estados depresivos como hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que nos hayamos apartado de Él. Pero pasamos por estados depresivos en que viene de repente, no sé, yo creo que la calor me tiene ahí como tonta. No sé, tanta calor me hace muy mal. No, o nos afanamos en otras cosas, estamos tan afanados y a veces nos apartamos
no de la oración, porque yo digo, yo por lo menos nunca a veces trato que no haya un día en que no me falte la oración, pero a veces nos alejamos de su palabra y eso es como que nos falta. Y es verdad que así como nos alejamos de su palabra, nos vamos alejando de Dios, y eso empieza a producir en nosotros un desorden. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, produce un desorden en nosotros. Nos hace un caos. ¿Por qué? Porque necesitamos, porque es nuestro alimento, así como lo hemos hablado en los estudios bíblicos. Es nuestro alimento, es la palabra de Dios la que nos sacia. Entonces la necesitamos todos los días, hermanos, buscar de la palabra. Y así como que es maravilloso, porque uno puede ver, se posa con un salmo. Yo hoy día, a mí me encanta cuando se exalta a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Me encanta cada vez, porque es maravilloso. Hoy día nuestra hermana Daniela nos compartía en las Dorcas también la exaltación de Dios, de su creación, y que es maravilloso, porque todo eso a nosotros nos tiene que llenar. Porque es maravilloso, porque toda la creación de Dios es maravillosa. Entonces, ¿qué nos hace eso? La palabra de Dios nos hace llenarnos de su presencia. Esa es la presencia que nosotros tenemos que anhelar, es sentirnos gozosos. Aún en nuestra angustia, en lo que nos pueda estar pasando, Él solamente nos llena nuestros corazones. Muchos falsos profetas han venido y se han ido, y muchos de ellos vivían en pecado flagrante mientras predican su mensaje. Los falsos maestros pueden mostrar el fruto de la inmoralidad sexual, la avaricia, el materialismo, la glotonería y otros pecados mientras justifican su comportamiento y se muestran como algo santo. Desafortunadamente, muchas personas a través de los años han sido engañadas para seguir a tales personas y unirse a ellos para justificar el pecado. Si tan solo hubieran prestado atención a la advertencia de Jesús de que por sus frutos los conoceréis, no importa cuán bueno o convincente suene a alguien, si está dando malos frutos, hay que evitar su mensaje. Claramente, o sea, al conocer la palabra podemos saber que está dando malos frutos. Y yo lo veo y como siempre digo, me duele. ¿Cómo puede una iglesia, a veces una congregación completa, caer por culpa de sus líderes o de un mal mensaje? Porque esto que les decía de estar promocionando la iglesia es como vemos en las grandes, en estos cultos grandes que se muestran, que promocionan al profeta tanto, al aquí que allá, y a veces mucha gente viaja kilómetros a otro país. Y me acuerdo siempre cuando una vez, cuando empecé en el Evangelio, yo era Gladys, por donde fuera era Gladys, era yo, Gladys. Y una vez cuando vino a Viña, porque igual canta bonito, así hay que reconocer que la mujer canta bonito, tiene bonitas canciones, todo, y ya, yo todo el día Gladys, y al City, todo, y fuimos allá a ver con la hermana Gloria, la hermana María Elena, fuimos varias hermanas a ver la Viña. Fue bonito verla porque canta muy lindo ella. Es bonito. Pero realmente y el hermano Frey me decía, no, porque ahí ustedes están siguiendo a la persona. Entonces como que no tenían que... Y yo decía, para mí yo lo tomaba como una fiesta del Señor. Yo siempre lo tomaba así cuando para mí es una fiesta, así como los jóvenes van a gozarse en las discos ahí con su... Pero para mí estar alabando al Señor, para mí es una fiesta del Señor. Así que ahí estábamos ahí. Pero también, eso igual también cabía también en mi corazón lo que me decía el hermano Freddy, que ahora que el yerno de mi hermana Estrella, que está en el norte, que sí es verdad que uno tampoco nos debe seguir a todo eso, porque hay muchos adoradores de toda esta parte comercial de que hay detrás de la palabra de Dios, porque mucho es comercial. Pero eso también, vamos a ver cuántas de esa juventud o cuántas de esas personas les gusta leer la Biblia. A veces les gusta escuchar la alabanza, ¿no? Pero no se toman el tiempo de estar en un estudio bíblico, de congregarse. Entonces, por eso hay que tener cuidado también, porque uno eso es seguir, es idolatrar a las personas.
Así que hay que tener cuidado. Pero como les decía, esto de ver caer a las personas que adoran a otros y como congregaciones completas se caen, y duele porque a veces es muy cercano. Y a mí me duele ver que tan cercano esté pasando eso y que no y se cierran tanto, y duele porque cada vez van creciendo. Si antes hacían una cosa, ahora van creciendo más. Como les decía, ahora promocionan, se hace milagro, ahora hay esto como bloques milagrosos donde te dicen, no, yo estaba aquí y el Señor me sanó. Y todo eso es para qué? Para llamar a la gente, para que vayan a buscar la sanación. Si uno tiene que ir a buscar la palabra de Dios, en Dios, en Él está la sanación, en Él está la salvación. Porque como decía, muchas veces, así como le pasó a este joven, al Flavio, que murió, pero en él hubo sanación, él fue salvo, él no se sanó de su cáncer, pero él fue salvo. Él dejó un lindo testimonio al irse quien en su enfermedad, y siendo lo que él había vivido, porque él había vivido una vida de prisión, una vida triste, muy triste. Un hermano lo habían matado también, y todo así como mucha delincuencia, todo. Y yo ver su cambio fue maravilloso. Para mí fue un cambio maravilloso que él tuvo cuando él se entregó al Señor. Y eso, él se salvó. Él está ahora en los brazos del Señor. Y eso es lo que importa. Eso es el mensaje que trae nuestro Señor Jesucristo, de salvación, pero de salvación de nuestras vidas. De una salvación eterna donde ya no va a haber más dolor. Donde sí, el Señor hace milagros, porque Él mismo de ayer, hoy y siempre. Él siempre hará milagros. Él siempre va a sanar, Él va a restaurar, y así lo ha hecho. Ahí está mi hermanita María Elena, que también el Señor hará milagro en su vida de sanarla, pero Él ya la salvó. Y eso es lo principal. Él ya nos salvó a nosotros. Y eso es lo que nosotros buscamos, nuestra salvación. La salvación de nuestros seres queridos, que ellos conozcan. Dice, los maestros consagrados muestran buenos frutos, tales como hacer discípulos, usar sus dones para beneficiar a otros, llevar a las personas perdidas a Jesús, amar a sus hermanos creyentes y buscar formas sencillas de hacer el bien en todas partes. Todas estas cosas son indicaciones de un buen corazón. Ese es el que da buenos frutos. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar de nosotros también, seguir llevando ese mensaje maravilloso de salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos vino a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos está acercado. Y así debemos llevar ese mensaje de salvación. Dice, con frecuencia la gente profesa la fe en Jesús como Salvador, pero en una mera profesión, sin una verdadera fe. Algunos grupos religiosos fomentan el bautismo, la confirmación y otros ritos religiosos, que supuestamente aseguran el futuro de una persona en el cielo, pero a medida que pasa el tiempo, el fruto que produce en esa vida no se parece en nada a lo que está claramente prescrito en la Biblia. Claramente, porque aquí vemos como la Iglesia Católica, el bautizar a los niños, la primera comunión, después viene otra cosa que es la confirmación, no me acuerdo, tantas cosas que decían, pero si vemos, yo pasé por eso, ¿y qué produjo en mí algún cambio? No. Si el verdadero cambio lo produce el oír la palabra de Dios y el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese es el único que produce nuestro cambio. Todo eso son solamente ritos. Dice, pero a medida que pasa el tiempo, el fruto ya. Algunos asisten al servicio de iglesia, pero pasan el resto de su tiempo viviendo completamente para sí mismos. Algunos pueden llegar a ser famosos, incluso enseñando o predicando, escribiendo libros o dominando los medios de comunicación, pero el fruto de sus vidas desmiente su palabra. La codicia, el engaño, la inmoralidad, el orgullo o la deshonestidad los caracterizan, convirtiéndolos en falsos profetas, según el criterio de Jesús en 2 de Pedro
del 1 al 3. A ver, vamos a buscar en esta otra Biblia, que ya me gustó. O la hermana Esther, si es que nuestra pastora, si es que lo tiene. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Amén. Bien. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios condenó desde hace mucho, su destrucción no tardará en llegar. Amén. Dios ya los ha condenado a ellos, a esos de mal corazón, a ese árbol malo que da malos frutos. ¿Ya? Dice, aunque nunca podamos conocer el corazón de nadie, podemos valorar sabiamente a otras personas, observando el fruto habitual de sus vidas. Todos tropezamos de vez en cuando y podemos pasar épocas de poco fruto. Pero veamos 1 Juan. No es muy larguito. 1 Juan 1.8. 1 Juan 1.8. 1 Juan 1.8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Amén. Bueno, ya sabemos ya que, así como dice su palabra, no podemos decir que no pecamos, porque también pecamos, también caemos. Entonces, en eso estaríamos mintiendo, porque sí, también caemos. Por eso todos los días debemos pedir perdón por nuestras faltas. El fruto de nuestras vidas es evidencia de una transformación. Los manzanos no producen plátano y las plantaciones de fresas no producen higo. Este hecho de la naturaleza también es cierto en el ámbito espiritual. Dice, podemos identificar a aquellos cuyos corazones han sido redimidos por el fruto que vemos en sus vidas. Así cada uno de nosotros, al conocer la palabra de Dios y también los dones que también Dios nos da a través de su Espíritu Santo, también nos hace poder ver y dar el entendimiento para ver cuando alguien nos está engañando. Pero principalmente es la palabra de Dios. Siempre es el conocimiento de su palabra la que nos va a llevar a reconocer quién está dando, cuál es el árbol que está dando malos frutos y el que está dando buenos frutos. Este es el mensaje del día de hoy, hermano. Que el Señor los bendiga.